En este video voy a resolver un ejercicio del tema gradiente en coordenadas cilíndricas. Determinar el gradiente de esta función escalar que nos están dando en coordenadas cilíndricas. Bien amigos, entonces para determinar lo que nos están pidiendo debemos de recordar lo siguiente, que si nosotros tenemos una función escalar dada en coordenadas cilíndricas, entonces el gradiente de esta función va a estar dada por la siguiente expresión. Es decir, va a ser igual a la derivada parcial de u con respecto de ρ en ρ unitario más 1 entre ρ multiplicado por la derivada parcial de u con respecto de φ en φ unitario más la derivada parcial de u con respecto de z en z unitario. Y aquí quiero hacerles la siguiente observación. Normalmente cuando estamos trabajando en coordenadas cilíndricas para representar el radio vamos a estar utilizando la letra griega ρ. Sin embargo, hay algunos textos que en lugar de utilizar esta letra utilizan R minúscula. Sí, pero esto nada más es pura notación. No importa la notación que estén utilizando, si aquí les aparece ya sea ρ o R, un ángulo y Z, entonces tenemos coordenadas cilíndricas. Bueno, y una forma también de representar los vectores unitarios ρ, φ y z son de esta manera. Sin embargo, también hay más notaciones, por ejemplo la siguiente, esta que tenemos aquí. Y en particular yo voy a estar trabajando con esta segunda notación. Bien, entonces para determinar el gradiente de nuestra función, observen que debemos de calcular la derivada parcial de nuestra función con respecto de ρ, la derivada parcial con respecto de φ y la derivada parcial con respecto de z. Y voy a comenzar calculando esta derivada parcial, es decir, la derivada parcial con respecto de ρ de esta función que nos están dando. Ahora, como estamos derivando parcialmente con respecto de ρ, eso significa que las otras dos variables, z y φ, las vamos a considerar como constantes. Es decir, en esta expresión lo que va a permanecer constante es z por el coseno de φ. Y también por propiedades de derivadas, esta puede salir. Es decir, esto va a ser igual a z por el coseno de φ, que multiplica a la derivada parcial con respecto de ρ de lo que nos queda. Y aquí nos queda 1 entre 1 más ρ al cuadrado, pero usando leyes de los exponentes, esto yo lo puedo escribir como 1 más ρ al cuadrado elevado a la menos 1. Y esto va a ser igual a lo siguiente, voy a volver a escribir este factor z por el coseno de φ, y esto va a multiplicar al resultado de esta derivada. Y como aquí tenemos la derivada de algo elevado a un exponente, debemos de recordar cómo se calcula este tipo de derivadas. Bien, pues lo que sucede en esta derivada es que el exponente va a bajar multiplicando, es decir, esto va a multiplicar a menos 1. Y a su vez vamos a tener a este mismo paréntesis multiplicando, pero en el exponente le vamos a restar 1, es decir, vamos a tener menos 1 igual a menos 2, este paréntesis elevado a la menos 2. Y todo esto a su vez multiplicado por la derivada de lo que se encuentra dentro de este paréntesis, es decir, la derivada de 1 más ρ al cuadrado. Ahora voy a multiplicar este menos 1 por estos tres factores, y tenemos que esto es igual a menos z por el coseno de φ por 1 más ρ al cuadrado elevado a la menos 2. Y esto multiplicado por el resultado de esta derivada. Y tenemos la derivada del número 1, como es una constante, pues va a ser igual a 0, y por otro lado la derivada de ρ al cuadrado es igual a 2ρ. Entonces esto va a multiplicar a 2ρ. Y aquí ya nada más voy a simplificar este resultado. Voy a volver a escribir este paréntesis con exponente positivo y para esto voy a utilizar leyes de los exponentes. Y esto se va a convertir en una fracción en la cual en el numerador vamos a tener menos z por el coseno de φ por 2 veces ρ y como denominador 1 más ρ al cuadrado con exponente positivo 2. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es el resultado de esta derivada parcial. Bien amigos, y voy a continuar calculando esta derivada. Y tenemos entonces la derivada parcial con respecto de φ de la función que nos están dando. Y como aquí estamos derivando parcialmente con respecto a la variable φ, eso significa que la variable z y la variable ρ las vamos a considerar como constantes. En este caso vamos a tener que z entre 1 más ρ al cuadrado va a ser una constante. Por lo tanto, esta fracción la podemos sacar de la derivada. Y tenemos entonces que esto va a ser igual a z entre 1 más ρ al cuadrado que multiplica a la derivada del coseno de φ.
Y de nuevo voy a volver a escribir esta fracción y recordemos que la derivada del coseno del ángulo es igual a menos el seno de ese mismo ángulo. Y ya nada más aquí simplificando, es decir, voy a multiplicar esta fracción por menos seno de phi, y esto es igual a menos z por el seno de phi entre 1 más rho al cuadrado. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es el resultado de esta derivada parcial. Y ya por último voy a calcular esta tercer derivada. Y tenemos la derivada con respecto de z de nuestra función. Ahora, en este caso, como estamos derivando parcialmente con respecto de z, eso significa que phi y rho las vamos a considerar como constantes. Y tenemos en este caso en particular que el coseno de phi entre 1 más rho al cuadrado es una constante, y por lo tanto puede salir de la derivada. Y esto, a su vez, pues va a multiplicar a la derivada de z. Pero recordemos que la derivada de z es igual a 1. Y 1 multiplicado por esta fracción nos sigue dando esta misma fracción, y por lo tanto esto que hemos obtenido ya es el resultado de esta derivada parcial. Y ya que hemos calculado estas tres derivadas parciales, las vamos a sustituir en esta expresión para así obtener el gradiente de la función que nos están pidiendo. Y tenemos entonces que el gradiente de nuestra función va a ser igual a la derivada parcial de nuestra función con respecto de rho, es decir, esta expresión que tenemos en este lado, y esto en la dirección radial, más 1 entre rho, que multiplica a la derivada parcial de nuestra función con respecto de phi, es decir, que multiplica a esta expresión que tenemos en este lado, y esto en la dirección phi unitario, más la derivada parcial con respecto de z, es decir, esta expresión que tenemos aquí, en la dirección z unitario. Y prácticamente esto que hemos obtenido ya es el gradiente de nuestra función. Sin embargo, esto lo podemos simplificar un poco más. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Observemos que cada una de estas fracciones tiene al factor común 1 más rho al cuadrado. Por lo tanto, este lo podemos factorizar. Y tenemos 1 entre 1 más rho al cuadrado que va a multiplicar a lo siguiente. Y al realizar esto, nos queda en el primer término menos 2 por rho por z por el coseno de phi entre 1 más rho al cuadrado, porque este denominador está elevado al cuadrado y ya factorizamos 1 entre 1 más rho al cuadrado. Después, para este segundo término, ¿qué es lo que nos queda? Pues ya quitamos 1 más rho al cuadrado que aparece en el denominador de esta fracción y tenemos más 1 entre rho por menos z seno de phi es igual a menos z por el seno de phi entre rho. Y para este último término, lo único que nos queda es el coseno de phi. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es el gradiente de nuestra función. Bien, virtualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Pero si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Y antes de despedirme, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación y serás acreedor de beneficios exclusivos. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal Virtual Universitario, yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video.